¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Bienvenidos nuevamente a la distancia. Y hoy la clase que quiero compartirte, hoy queremos iniciar el libro de los Hechos. Y animarte mucho a que podamos leer en este tiempo, precisamente este libro. Los Hechos fueron un momento difícil que la iglesia pudo vivir, de persecución, de maltratos, de situaciones difíciles, incluso económicas, que pudieron pasar, pero que la fe de cada uno de ellos pudo hacer grandes cosas y llevar el cristianismo a muchos otros lugares. Hoy hablábamos de lo que hemos visto a lo largo de estos días y ha sido increíble lo que Dios ha hecho. Ver salvación, ver personas llegar, personas que se están convirtiendo, eso es algo que nos ha sorprendido lo que Dios ha hecho en estas pocas semanas. Y animarte sin duda pues a que podamos en estos momentos aprovechar la oportunidad donde la gente está sensible para escuchar su mensaje. Y mira lo que dice la Escritura precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 22. El título de la clase: Cristo vive. Dice así la palabra de Dios: Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Por qué Cristo vive? Dentro de lo que leímos del versículo 22 al versículo 24, nos damos cuenta que Jesús no se quedó entonces ni clavado en una cruz, ni se quedó en una sepultura, en una tumba. De tal forma que hoy, para nosotros como cristianos, no tiene sentido cargar un amuleto, una imagen de una cruz, como si es lo que nos va a proteger, lo que nos va a dar seguridad. Lo que realmente nosotros necesitamos entender: ¿qué significado tiene el que Jesús haya resucitado? Primero, dice la Escritura, dentro de lo que leemos, Jesús hizo muchas señales, muchos milagros, que muchos fueron testigos, que muchos los presenciaron, de tal forma que no podían decir: no, Jesús no hizo esos milagros, no, eso es mentira, eso no es cierto, no, eso, eso lo dicen algunos. No, de tal forma que se pudo comprobar, que las personas que estaban a su alrededor pudieron ver que personas que fueron sanadas estaban entre ellos, que un ciego que pudo recobrar la vista, ahí estaba. De tal forma entonces que cada uno de sus milagros tenían credibilidad, estaban acreditados cada uno de ellos. Dice que fue también entregado a la cruz por gente malvada. Dice que murió precisamente por nuestros pecados para llevarnos precisamente a la presencia de Dios. Jesús tuvo que morir, tuvo que enfrentar precisamente esa prueba para darme salvación a mí, para darte salvación a ti. Hoy, de tal forma que eso se cumplió. No solamente murió en la cruz, sino también, dice, resucitó. De tal forma que hoy entonces la muerte no pudo vencerlo. La muerte no lo dejó precisamente en una cruz, no pudo retenerlo. Y eso para nosotros hoy es una garantía entonces, así como para aquellos hombres, el precisamente ver esos milagros, era una certeza de lo que estaban viviendo, era correcto, era verdadero. Hoy para nosotros también entonces, saber que Jesús resucitó, nos da también una credibilidad. Para hoy quien está dudando, quien cuestiona, no tiene realmente un fundamento. Porque esto no solamente es para quienes creemos, sino las evidencias son suficientemente fuertes para poder demostrarnos: Jesús existió, Jesús hizo esos milagros y además Jesús resucitó.
De tal forma que hoy la fe y la convicción que tenemos es correcta. Y eso nos debe llevar a tener una certeza. Lo que hacemos es algo de confianza, es digno de confianza. Mira lo que dice más adelante del versículo 29. Hermanos y hermanas, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido, bajo juramento, poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminaría en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Bueno, dentro de lo que te acabo de leer en este punto 2 que quiero compartirte, es Dios cumple sus promesas. Veíamos precisamente cómo Dios resucitó precisamente a Jesús, pero veíamos no eran solamente milagros que Jesús había hecho, no eran solamente el milagro de que Jesús resucitó. Cada una de esas señales que Jesús vino a cumplir precisamente eran promesas que Dios había hecho a su pueblo y que en la vida de Jesús se pudieron cumplir precisamente a lo largo de ese tiempo. Y también promesas que Jesús hace ahora para cada uno de nosotros y que también como consecuencia, te decía, más allá de milagros nos da una certeza de sus promesas, que son como consecuencia dignas de confianza. Hoy también a través de estas promesas nosotros podemos entonces tener la plena confianza de dejarnos guiar por Dios, de dejarnos dirigir por Dios, de confiar plenamente que Él está en control de todas las situaciones. Estamos pasando por momentos que pueden ser muy desafiantes, con muchos temores, con muchas angustias, pero necesitamos confiar, Dios está en control. Claro que vamos a ser cuidadosos de todo lo que se nos encarga, de lo que nuestro gobierno nos recomienda, pero nosotros necesitamos tener la plena certeza, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas y Él está en control de todo. De tal forma que entonces caminemos con mucho valor, que caminemos con seguridad, que caminemos con firmeza. Y aun cuando podamos pasar por momentos de sufrimiento, cuando aún tengamos que pasar por momentos difíciles, que eso no sea lo que nos limite o lo que nos lleve precisamente a apartarnos de Dios, a alejarnos de Dios, a dudar de Dios, a cuestionar si Dios tiene poder. Va a haber momentos, decíamos también, sí de prueba, pero que en todo momento Dios está en control. Esa era la convicción que movía precisamente a cada uno de sus discípulos. Esa era la confianza que les daba a cada uno de ellos valor, firmeza, para enfrentar cada una de esas adversidades. Y es lo mismo que hoy precisamente debe movernos a cada uno de nosotros como discípulos. Leemos un poco más adelante, versículo 33. Dice, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Para nosotros, el poder hablar del Espíritu Santo, podríamos pensar hoy, bueno, pero ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Cómo es? No podemos percibirlo porque mora dentro de nosotros. Pero para los discípulos en el primer siglo, si nosotros leemos unos versículos anteriores, nos damos cuenta que esa manera en la cual el Espíritu Santo fue derramado por primera vez y única, precisamente la manera en que se manifestó fue de una manera visible, de tal forma que todos pudieron verlo, pudieron percibirlo, pudieron ver esas, dice como lenguas de fuego, y escuchar a los que estaban a su alrededor hablar en otro idioma, otras lenguas, de tal forma que cada uno de los que estaban ahí pudieron escuchar un mensaje en su propio idioma. Eso fue algo, te decía, como dice en el versículo 33, fue derramado de una manera que era visible, que podían percibirlo, que podían verlo, de tal forma que era obvio, era claro. Hoy para nosotros, el Espíritu Santo también va a ser obvio, va a ser de una manera que vamos a poder ver, vamos a poder percibir.
Tal vez no de una manera física como es, sino por los frutos que produce. Y este es el tercer punto. Esos frutos deben ser obvios, deben percibirse, deben verse. De tal forma que entonces nuestra vida refleja precisamente ese sello con el cual fuimos cada uno de nosotros apartados. Ese sello que el Espíritu Santo refleja en cada uno de nosotros. De tal forma que entonces tu conducta, tus acciones, no solamente es, bueno, yo creo, sino que se reflejan en tu caminar, en tu conducta, en tu pureza, en tu santidad, en tu servicio, en tu manera de perdonar, en tu manera de generosidad para con otros. Y es precisamente ahí donde para nosotros es obvio, de tal forma que se puede percibir. No podríamos decir que somos cristianos cuando nos es difícil perdonar, cuando nos es difícil tratar con amor a quien está a nuestro lado, cuando nos es difícil ser generosos, porque entonces habría un problema. Ese Espíritu Santo no sería obvio que se está moviendo, que habita dentro de nosotros. Por eso dice la Escritura que ahora ven y oyen, ¿no? Hoy entonces la invitación para cada uno de nosotros en este punto, que sea obvio que el Espíritu Santo vive en ti, que sea obvio que el Espíritu Santo se mueve en tu vida por lo que produce, por los frutos que hay. Dice más adelante el versículo 34, David no subió al cielo y sin embargo declaró, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien que todo Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ahora el llamado para nosotros, y específicamente en el versículo 36, dice, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Durante mucho tiempo, personalmente me pudieron hablar de un Jesús, el cual pude rechazar en diferentes momentos, no tomarlo como mi Señor. Para nosotros hoy, cuando decidimos que Él sea nuestro Señor, como consecuencia, estamos dispuestos a que Él tenga autoridad, a que Él gobierne nuestras vidas, a que Él sea quien, como podríamos decir coloquialmente, Él pone la música y yo bailo. A donde Él me envíe, yo voy. Lo que Él me pida, yo lo hago. Porque de lo contrario, entonces no sería mi Señor. Y es ahí donde, en este último punto, ese Jesús que vive, ese Jesús que resucitó, se va a ver precisamente que está vivo a través de la manera en la cual yo le doy o le permito precisamente que Él sea quien gobierne, que Él sea quien dirige. Hoy entonces, ese Mesías sigue teniendo esa voz profética, sigue hablando para darme esa certeza en el futuro, guiándome de tal manera que puede producir un impacto en mis decisiones. Jesús no fue un siervo, Jesús fue un siervo que estuvo dispuesto a dar su vida, a entregar su vida. El poder entonces estar dispuesto a someterme a su reino es estar dispuesto también entonces a entregar mi vida de la misma manera. Hoy hablábamos, Cristo resucitó. Hablábamos también, más allá de milagros o más allá de señales, son promesas que se cumplieron. Y que esas promesas deben de darnos entonces una plena confianza. Aún en los momentos más adversos, Dios está en control. Y también veíamos como consecuencia, el Espíritu Santo debe ser obvio, que se ven esos frutos precisamente en mi conducta, en mis acciones. Y por último, lo que te mencionaba, Él va a poder tener vida, Jesús va a poder vivir, Cristo vive en la medida en que tú permitas que Él siga siendo tu Señor, que Él siga gobernando tu vida, que Él siga decidiendo
en las partes más importantes, en las partes más insignificantes, en cada una de las áreas de tu vida. Este es el encargo que hoy Dios quiere para nuestras vidas. Esperamos que Dios te bendiga, que pueda ser una semana de muchas bendiciones, y a Dios sea la gloria.